que platicar hoy, mucho que platicar. Eh, Vale la pena que comencemos con esta solicitud que le hace una reportera extranjera de nombre Alejandra Crismar Lujano Delgado al presidente López Obrador. Pues dice la compañera que la audiencia latinoamericana de los medios que ella representa le importa la opinión de López Obrador sobre la derecha en la región. Saber si el presidente López Obrador cree que esa derecha es más o menos democrática que en décadas anteriores y cuáles, cree el presidente, son las diferencias con el pensamiento conservador de antes. ¿Por qué se lo planteo yo a usted? Porque ha estado circulando desde hace un par de días y no nos ha dado tiempo debido al juicio de Genaro García Luna a llevar esta nota, pero ha estado circulando desde hace ya un par de días que el sobrino de el gran Pablo Neruda, el gran poeta chileno, eh, da a conocer que según un informe forense eh, sobre las causas de la muerte de este pues grande de la literatura, que además fue premio Nobel chileno en literatura, habría sido por un envenenamiento, justo después del golpe de Estado a Chile en 1973. Fíjese, muchas veces, no muchas veces, en cuanto a la cuestión romántica que envuelve al gran Pablo Neruda, eh, se decía que Pablo Neruda muere de tristeza, luego del suicidio del doctor Salvador Allende, luego del asesinato, después de una tortura espantosa a Víctor Jara. A mí hasta me conmueve pensar cómo asesinaron a Víctor Jara, los conservadores, los fascistas en Chile, ¿no? Y se decía románticamente que Pablo Neruda había muerto de tristeza en el exilio, pues era obviamente uno de los opositores a, a Augusto Pinochet, ese hijo de la chingada que pues fue impuesto por la CIA en Chile como máximo dictador, ¿no? Y que estableció un régimen de sangre y muerte durante décadas en ese gran país, en Chile, y que nunca enfrentó las consecuencias. En su autoexilio en Europa fue pues encontrado culpable de delitos de lesa humanidad, de genocidio, y aún así se mantuvo en arresto domiciliario hasta que murió y seguramente entró al lugar del castigo y de las llamas. Eso, bueno, lo piensa uno que es creyente. Pero nunca enfrentó las consecuencias en vida. Augusto Pinochet, de los actos terribles que cometió él, su gobierno y la gente cercana a él en Chile. Tenía, por supuesto, como adversario político al gran Pablo Neruda. Vamos, ahí están las dos situaciones. Y Pablo Neruda, días después del golpe de Estado en Chile, ya en el exilio eh, a México, se determina que fallece, ¿no? Y se planteó románticamente, le digo, durante mucho tiempo que Pablo Neruda había muerto de tristeza, ¿no? No, bueno, pues ahora su sobrino, Rodolfo Reyes, confirma que el informe forense sobre la causa de muerte de este Nobel de Literatura del gran Pablo Neruda sugiere que habría sido envenenado con una bacteria botulínica en septiembre de 1973. Acuérdese, el golpe de Estado se da el 11 de septiembre de 1973, días después del golpe de Estado, y dice esta nota que fue horas después de que el chileno volara a su exilio en México. Esto, insisto, eh, echaría por tierra la versión oficial que se ha sostenido por años de que Neruda murió de cáncer de próstata, ¿no? Pero le decía, románticamente se decía que murió de tristeza después del golpe militar. Y el reporte sale a la luz días antes de que un grupo de expertos forenses de Canadá, Chile y Dinamarca entregue este informe que establecería si el poeta fue envenenado o si murió de cáncer. Le digo que es muy importante porque hoy el presidente dio una cátedra sobre la derecha mundial, no solo a la derecha
eh, latinoamericana, la derecha mundial. El presidente le dice a esta compañera reportera extranjera que es la misma derecha, solo que la actual es más simuladora. Es la misma derecha violenta, asesina, ¿no? Como los asesinos ahora del gran, pues, el gran literato, es que de verdad es hasta de volverse loco. Los asesinos ahora de Pablo Neruda, hay que decirlo, ¿no? Con todas sus letras. Y eh, pues sigue siendo la misma, simplemente que simulan que tienen algún tipo de vestigio democrático. Dice López Obrador que ahí tenemos el ejemplo de España, una derecha sin duda franquista, pero que simula tener vestigios democráticos con este partido de ultraderecha Vox, que hasta neonazi es. Y dice que lo mismo pasa en Chile, precisamente, que ya no está Pinochet, ¿no? Pero que quienes representan la derecha en ese país son admiradores del dictador y simulan ser demócratas cuando son muy autoritarios, muy racistas, muy clasistas. También, pues, hay que poner el ejemplo de Bolivia, lo que está sucediendo en Perú, pues es una derecha racista, un distintivo absoluto en América Latina y en el mundo, de que estos personajes se sienten superiores. Y digo que no solamente ocurre entre los sectores de la clase media o la élite económica, sino con el periodismo, la intelectualidad, y que ojalá y sigan estos movimientos en todo el mundo para que se definan los que se encubren, para que dejen de fingir. Pues hay periodistas que supuestamente decían en México ser independientes y de la llamada sociedad civil, pero ya enseñaron el cobre, ya nos mostraron su verdadero rostro, dice López Obrador, porque vivimos en tiempos de definiciones, porque ya no hay para dónde hacerse y ya no hay un justo medio, ya que estamos en una transformación. Así lo planteó el presidente. Muy interesante esto que se dice ahí en la conferencia de prensa mañanera, que le digo, tiene mucho que ver con los nuevos hallazgos en cuanto a la muerte de ese grande, del gran Pablo Neruda, quien, según un informe forense, habría sido envenenado con una bacteria botulínica días después del golpe de Estado al doctor Salvador Allende por parte de Augusto Pinochet, del sangriento, el carnicero, está en el nivel, Pinochet y Calderón, de Augusto Pinochet, obviamente establecido por la CIA. Otro dato interesante de todo esto es que a Estados Unidos, y esto está documentado en libros de historia, no estoy diciendo una teoría de conspiración ni nada, para Estados Unidos fue hasta cierto punto una situación cuestionable dentro del gobierno el haber apoyado a Pinochet y el haber establecido ese golpe de Estado en Chile. Se lo cuento porque se establece en un gobierno que fue muy cuestionado por los mismos estadounidenses y que terminó siendo echado, ¿no? El representante de ese gobierno era nada más y nada menos que Richard Nixon, quien como Genaro García Luna grababa a todas las personas que llegaban ahí a la oficina oval y después de un escandalazo fue obligado a renunciar, puesto que imagínese usted, el presidente de la nación más poderosa, iba a enfrentarse incluso a la cárcel. Bueno, consigue que simple y sencillamente renuncie Richard Nixon, pero fue en el mandato de Richard Nixon en el que se estableció, junto con este tipejo que tenía de secretario de Estado Kissinger, el golpe de Estado en Chile. Y los gobiernos subsecuentes se arrepintieron de esto. Bueno, dijeron, no, es que nos dejó un paquetote, ¿no? Así, en definitiva, pero un paquete terrible. Tenemos ahí las problemáticas a las que se enfrentó, por ejemplo, Gerald Ford, Jimmy Carter, que por cierto sigue vivo, está por cumplir, o ya cumplió más de 100 años, ¿verdad? Corríjame, compañero, ya te decía, es un señor centenario. Bueno, Jimmy Carter, el mismo Ronald Reagan tuvo una relación de amor y odio con Pinochet, y por supuesto Bush padre y Clinton. Todos estos expresidentes, después de Nixon, vieron también la posibilidad de quitar a Pinochet, pero a buenas a primeras se salió con la suya, a pesar de que hubo, esto está documentado, ¿no?
intenciones de intervenir en Chile una vez más, ¿no? Fue hasta que tuvo su autoexilio en Europa que enfrentó las consecuencias. Y bueno, le